La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a El Pulso de la Educación, un programa más para abrir con buen sabor de boca nuestras últimas semanas de nuestro ciclo escolar. Nos da muchísimo gusto recibirles a todos nuestros queridos maestros, maestras que nos visitan regularmente desde todos los estados de nuestra bella república. Sean ustedes bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarles desde aquí, desde Coyoacán, desde el corazón del Centro de Investigación Educativa, y hoy desde aquí transmitiendo para todos ustedes, también con la presencia de nuestra directora general, la doctora Patti Frola Ruiz. Doctora Patti, qué gusto saludarle, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas gracias por esta presentación breve, pero muchísimas gracias a los maestros y maestras que ya saben, como cada lunes, que se conectan a esta hora y nos atienden pues con el favor de su preferencia. Y qué bueno que así sea, porque esta emisión del Pulso de la Educación tenemos fiesta. Hoy sí tenemos una celebración textual. Vamos a compartir las temáticas anunciadas, pero lo vamos a compartir desde la perspectiva de una verdadera experta. Un lujo para nosotros tenerla aquí. Y bueno, pues voy a esperar a que tú la presentes de manera formal. Un poquito de protocolo no nos hace daño, pero yo ya muero de ganas de que empecemos el programa y darle la palabra a mi amiga y a la expertísima que tenemos hoy. Adelante, Gonzalo. Para mí todo un honor, doctora. Por supuesto, siempre los invitados que usted tienen alguna característica importante. Además de ser integrantes de la comunidad CSI, una trayectoria muy destacada. Y hoy, como pudieron ver en los promocionales que hicimos para este programa, el tema es muy importante. Frade Frola, en pro del analítico. Y por ello me permito hacer una breve semblanza de quienes hoy nos acompaña. La doctora Laura Frade Rubio es una mexicana, pedagoga, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Economía Mundial, así como un doctorado en Educación por la Universidad Internacional del Atlántico de Miami, Florida. También tiene una maestría en Investigación Integrativa y un doctorado en Pensamiento Complejo de la Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin. Me da muchísimo gusto saludarla, darle la más cordial bienvenida. Ya la tiene usted en pantalla. Me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de presentarle, doctora Laura Frade. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con todos y con todas ustedes compartiendo este espacio de radio del Pulso de la Educación que ustedes tanto tiempo han construido y que muchos maestras y maestros pues observan, identifican, escuchan con atención. Muchas gracias, es un honor tenerle y me da mucho gusto también poder compartir y decirles a los maestros que todavía no tienen conocimiento de algunos de sus logros y sus trayectorias. Usted obtuvo una mención honorífica en cada uno de los grados y especialidades en los que ha estado participando, lo cual pues nos da mucho orgullo y le felicitamos mucho. También tenemos conocimiento que usted trabajó pues más de 20 años en la Sierra Tarahumara, en diversos proyectos educativos y escolares con población indígena y mestiza, fundamentalmente, incluidas sus comunidades desde la pedagogía de Paulo Freire, la educación popular y la educación personalizada. Doctora Frade, usted ha sido consultora e investigadora de alrededor de pues, más de 400 instituciones educativas del país, en el sector público y privado, y nos da mucho gusto reconocer que ha asesorado también a más de 20 sectores y zonas escolares de todos los niveles. Usted es una experta en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en educación superior y, por supuesto, se desenvuelve muy bien en el ámbito de los posgrados. Doctora, qué gusto saber que usted ha sido también consultora y asesora de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas, y también lo ha sido en el gobierno federal, así como ha tenido participación importante en varios estados de la República. Pero es también usted una persona que le gusta escribir, que le gusta jugar con la pluma, y es autora reconocida a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Es una digna representante de la buena práctica docente de las maestras mexicanas en el extranjero. Ha escrito alrededor de 25 libros sobre temas relacionados a género, pedagogía, didáctica, problemas y dificultades del aprendizaje, educación especial, inclusión, neuropsicología, neuroeducación, competencias, planeación,
evaluación y complejidad en la educación. Algo muy importante que tiene la admiración del Centro de Investigación Educativa, ha descubierto que la capacidad para educar es una inteligencia más de las 8 reconocidas por el maestro Howard Gardner. Aspecto este último que le ha reconocido por escrito. Entonces es una distinción que el maestro Gardner le haya reconocido y la aportación que le hizo a su obra. Recibió el Premio Nacional María Lavalle en el 2003, pese a que solo se le ha entregado a 10 mujeres que han hecho contribuciones importantes en México. Además, se le entregó un doctorado, el doctorado honoris causa, por la Universidad Cuautitlán Izcalli en el año 2013. Sus temas siempre son de interés, son temas de diseño curricular, práctica pedagógica y didáctica, evaluación formativa, género, complejidad y educación, neuropsicología y neuroeducación. Y actualmente la doctora se desempeña como consultora e investigadora en calidad educativa, consultores SC. Es miembro también del cuerpo académico Multidiversidad Mundo Real, Edgar Morin. Nos da muchísimo gusto y es un placer para mí haber podido presentarle una breve síntesis de su diseño de la práctica y la experiencia. Así es que para tocar el tema FRADE, FROLA, en pro del analítico, nos da muchísimo gusto ceder los micrófonos a las dos autoras que esta noche tocarán el tema en el pulso de la educación. Bienvenida a los dos, doctora Patti y doctora Frade, un honor. Pues muchas gracias, Gonzalo. De verdad que la trayectoria de Laura, yo le llamo Laura, es impresionante, es extensa, pero más que extensa, yo la siento intensa. ¿Y cómo no va a ser así si han dado por tantos caminos? Es como aquella canción de Serrat, he andado tantos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Citando a Serrat. Hombre, qué porrota. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, sí. No te lo esperabas, amiga. No, para nada. Bueno, pues en ese sentido, hoy nos ocupa esta cuestión de los maestros vueltos locos. De verdad, he estado, igual que tú, en muchos lugares últimamente, donde hay poca claridad en los procesos, están ya en la antesala de su último consejo técnico, las y los docentes. A la vuelta de la esquina viene ya la implementación de este plan de estudios 2022. Lo hemos revisado de pe a pa, de cabo a rabo. Tiene cosas muy buenas definitivamente. Tiene aportaciones. Estos planos filosóficos, epistemológicos, sin duda son encomiables. Tienen su parte, tienen sus aportaciones. Hay diversidad de posturas y qué bueno que así sea. Pero finalmente los maestros y las maestras hoy día están pidiendo, dime cómo. Secretaría de Educación, dime cómo. ¿Cómo con este analítico? ¿Cómo transito del sintético? ¿Cómo hago la lectura de la realidad? ¿Cómo hago una problematización? Y a veces no tienen mucho eco las palabras de las y los maestros. Ahí andan como aprendiendo a ejercer una autonomía que si bien está en la normatividad, no se están dando los soportes, los andamiajes necesarios para este ejercicio de autonomía que en sí es valioso. Eso nadie lo puede negar. Soltar, ejercer esa autonomía profesional de la que tanto se habla es muy bueno, definitivamente, pero siempre y cuando me pongas un poquito de andamiajes, o sea, primero déjame caminar despacito y después ya me voy entendiendo, ¿verdad? Tomando el pulso de estos momentos, Laura, ¿tú cómo ves la situación en este tránsito ya más enfocado a los entregables que ellos tienen que presentar al final del ciclo escolar? Si bien es un documento y es un plan de estudios deliberativo, en palabras del mismo Ángel Díaz Barriga, deliberativo inacabado, sí, pero pareciera que entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta presión de entregar algo ya, pues si no acabado, sí en sus últimas fases? ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo te está pareciendo desde tu óptica? Bueno, yo creo que por un lado no hay que descartar el asunto político, ¿no? Sí hay detrás, pues, un vaivén político, un cambio que se viene, unas futuras elecciones que ya estamos en puerta, ya están ahí los candidatos de los partidos diciendo yo quiero ser. Entonces, frente a ese cambio, y siendo que los maestros, pues, son un sector fuerte que apoya la presente administración, la idea, pues, es terminar con algunos compromisos que adquirieron previamente a esta administración, ¿no? Entre estos
compromisos, pues estaba la modificación de las reformas de Peña, una primera que tenía que ver con la evaluación de los docentes y una segunda que tenía que ver con los planes y los programas de estudio. Entonces, pues están concretando este lanzamiento de planes de estudio que tiene que ver mucho con las demandas propias de los sectores que más los apoyan, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con maestros que sienten que la educación tiene que dirigirse más a una educación crítica, elaborada desde las perspectivas de la pedagogía crítica, fundamentalmente cuyo origen está en Pablo Freire, etcétera. Entonces, pues dentro de esa lógica está diseñado este plan y este programa de estudios. De ahí la autonomía, se parte del supuesto de que la capacidad docente está construida. Yo considero que no, porque no se ha generado eso desde las normales. En las normales los maestros siempre fueron educados, formados para impulsar un plan de estudios vigente. Se pensaba que ese plan de estudios durara un tiempo y a partir de la vigencia de un plan y un programa de estudios se les enseñaba lo que tenían que saber enseñar. Cuando esto se modifica, que ha sido constante en las últimas 3 administraciones o 4 administraciones, cada vez que cambian de administración, pues cambian de plan y programa de estudios, pues esta formación docente ya no es vigente. No es vigente que sean preparados para solamente aplicar un modelo educativo que va a cambiar. Entonces, pues lógicamente esta autonomía docente en cuanto a la toma de decisiones de lo que se debe enseñar a aprender en una escuela de acuerdo al contexto, pues no fue algo para lo cual fueron formados. Y para mí ese es el punto álgido de la crisis. Lo que está generando la crisis en los docentes es precisamente haberse movido desde un modelo educativo en las normales, fundamentado en este es el plan nacional y esto es lo que tienes que aplicar en el aula, a un plan en construcción que se mueve en 2 aguas, porque el programa sintético es obligatorio y es nacional, pero tú lo contextualizas de acuerdo a tu contexto y puedes agregar aquello que necesites, siempre y cuando respetes el programa sintético. Entonces, de alguna manera, esto pues es un gran reto. Yo siento que los docentes lo están enfrentando como pueden, ¿no? La Secretaría de Educación Pública ha brindado líneas muy generales y en estas líneas muy generales pues uno tiene que realmente clavarse en los documentos, en sus referencias, en los autores y en la construcción propia, porque finalmente, independientemente de los autores que ellos citen en el programa publicado en agosto, por ejemplo, que tienen una cantidad de referencias gigantesca, pues ya es una construcción que ellos dicen es mexicana, la hicimos nosotros, y es a partir de los conocimientos, la experiencia y el contexto nacional que la hemos creado. Entonces, eso implica pues que sí hay también una serie de interpretaciones de las propias referencias que surgen a su vez desde el lado de este diseño. Yo siempre he dicho, la nueva escuela mexicana está diseñada por un sector, por un grupo, y pues uno tiene que tratar de meterse a fondo en la lógica de ese grupo, en la lógica que ellos quieren impulsar en el caso mexicano. Y por eso ha costado tanto trabajo, porque no es solamente fundamentarse en ciertos autores, no solamente tomar a Pablo Freire, a Marcos Weber o a Boaventura dos Santos, no es solamente eso, es cómo lo interpretan y cómo lo construyen y lo aplican en un diseño propio. Entonces, esa ha sido, yo creo que parte de la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, en breve tenemos, en suma, tenemos 2 dificultades. Por un lado, un proceso de formación centrado en la aplicación de un plan y programa de estudios ya generados de la propia Secretaría, que no dura, no es líquido, como diría Sigmund Bauman, no ha terminado de asentarse cuando ya llegó el siguiente cambio, ¿no? Y por el otro lado, pues esta construcción propia muy mexicana que tiene su interpretación desde autores, digamos, desde una interpretación propia, ¿no? De los autores. Claro, y bueno, y en estas complejidades pareciera que el que está pagando estas complejidades sin un buen soporte, ni metodológico a veces, ni pedagógico, ni filosófico, porque finalmente no se tiene la certeza de que los maestros estén a ese nivel de apropiación todavía, pues es donde los maestros están en sus colectivos deliberando, discutiendo, bueno, hasta enojándose y contentándose, y el asunto es que el documento va y viene, quítale, córtale, acomódale, aún, ¿sí? Aún agregando el fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, donde resulta que todo mundo es asesor, todo mundo te da los pasos, todo mundo tiene la verdad última acerca de cómo transitar de este programa sintético al analítico y el paso al plano didáctico. O sea, resulta que salimos los profetas, o a veces falsos profetas, también hay que decirlo, de que llevamos todo esto de principio a fin.
Este fenómeno yo creo que se agudiza ante la, pues sí, ante la poca presencia de la institucionalidad, y entonces permite, entre las grietas de estas incertidumbres, pues que los maestros busquen opciones de acompañamiento, de comprensión primero, y a veces no son las más deseables, ¿no? Están a veces más confundidos que al principio. Entonces, sí, es notorio, por supuesto que esto que tú aportas tiene, da el matiz, da el contexto de por qué estamos ahorita así, pero tendremos que caminarle para adelante, porque finalmente los maestros tienen que entregar sus documentos. Claro. Fíjate la paradoja, fíjate la paradoja. Lo tenemos, dicen ellos, textual, lo tenemos que entregar inacabado, pero terminado. A ver, maestra, ¿cómo dice? Sí, así nos dieron la indicación. Es un documento inacabado, pero lo tenemos que entregar ya terminado. Bueno, así como esa frase, así estamos. Entonces, aquí vendría entonces, Laura, si me permites, la primera pregunta. Escogimos algunas preguntas detonadoras, maestras, maestros, que nos van a permitir navegar en este mare magnum de situaciones que están acompañando el diseño del programa analítico y su aterrizaje al plano sintético. Mi primera pregunta es, una vez que se hace la lectura de la realidad y la problematización del contexto, sí, yo sé que algunos van a decir, a Chihuahua, ¿cómo se hace la problematización? ¿Se tiene que hacer? Pues sí, se tendría que haber hecho una problematización. Pero bueno, una vez hecha, ¿cómo se vinculan los contenidos? Y aquí voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten, si tengo yo facultades para compartir. Hay 3 preguntas detonadoras con las que yo quiero, pues, ahora sí que ser disruptiva, tanto con los maestros y maestras que nos están viendo, pues como con nuestra invitada, la doctora Laura Frade. De disruptivas, tanto Frade como Frola, como siempre. Ok, esta es la pregunta primera. Una vez que se hace la lectura de la realidad y la problematización, que ni una ni la otra son cosas fáciles, es cómo se vinculan los contenidos para el abordaje de una problemática que sea la fuente de estos proyectos del analítico. Así, ahí está la pregunta. Me dejo de compartir, Laura, por si tú tienes que compartir algo. Bueno, antes que nada, quiero decirles que, bueno, frente a estos retos que tienen, ¿no? Las y los docentes, yo la verdad los felicito que sigan adelante y que vivan un reto que tiene que ver con la historia que vivimos actualmente, la historia viva, pues es posmoderna, es decir, esto que dice Patti de las redes sociales, cada quien generando opiniones sobre lo que debe pasar y lo que no, pues implica un reto para ustedes, y es a quién creerle, de quién retoman las aportaciones y de quién no. Y yo le apuesto a que tenemos que observar las aportaciones de las personas desde los fundamentos, desde la construcción y desde la experiencia, ¿no? Hay fundamentos teóricos que el propio plan y programa nos brindan, hay además conocimientos que uno puede tener por experiencia, y hay pues las aportaciones de la propia Secretaría. Entonces, en esa lógica de apegarse es que yo hice esta breve presentación, Patti me hace estas preguntas, yo sé que son las que a ustedes les importan. Efectivamente, la lectura de la realidad es muy compleja y la problematización también, porque la lectura de la realidad, que es un término que surge precisamente de la pedagogía crítica, implica analizar la realidad que vemos y detectar los problemas. Pero detectar los problemas no es ubicar los que ya conocemos, sino problematizarlos. ¿Y qué es problematizar? Pues encontrar el problema donde nadie lo ve. O sea, eso es problematizar, es el verbo, la acción de problematizar. Yo veo la realidad y encuentro problemas donde nadie los ve, porque esos problemas que nadie ve son los que generan, en realidad, los otros problemas, los que estamos viendo a simple vista. Pero aquí el reto, pues, es realmente trabajarlo con niños y con niñas que van de preescolar a la secundaria. Y entonces surge el siguiente problema, que es cómo se van a vincular los contenidos y los procesos de enseñanza-aprendizaje con esa problemática que se ha detectado. Entonces, pues yo respondo aquí, ¿verdad? Esta vinculación de contenidos a la problemática, ¿sí? Debe de llevarse a cabo, pues obviamente les han dicho ellos, por una contextualización, se contextualizan. Pero esta contextualización va a iniciar porque primero vimos la realidad, detectamos un problema, y a partir de detectar un problema,
nosotros vamos a hacer una relación de ese problema con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que ya tenemos en el programa sintético. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo primero es que tengo que conocer el plan y programa de estudios, tengo que dominar primero esa primera tablita que viene en los avances, la tablita donde vienen los contenidos por campos formativos, es la luz, porque es a partir de identificar los temas como ejes temáticos, como ejes que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, la que tenemos que conocer. Y a partir de conocer lo que corresponde a la fase, al grado que trabajo, lo voy a relacionar a la problemática elegida. ¿Pero cómo se relacionan? Pues por un criterio muy simple, el criterio de resolución. Si yo detecto un problema, yo tengo que resolver ese problema con los contenidos, con los temas, con los conocimientos, con los PDAs, ¿sí?, del programa sintético. Porque así es la vida. O sea, si yo voy al súper y tengo un problema y el problema es que tengo 100 pesos y 5 hijos y el dinero no me alcanza, pues tengo que tener ciertos conocimientos matemáticos para hacer operaciones de los precios de los productos, y entonces tengo que saber sumar, restar, identificar productos nutritivos. Entonces, esta relación entre problemas y contenidos está dada por el criterio de resolución. ¿Cómo resuelvo el problema con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje de mi grado y de la fase con la que estoy trabajando? Si no es posible resolver ese problema con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que yo tengo, entonces, pues, yo lo que voy a hacer es acomodar la situación. Una primera estrategia es acomodar la situación para que realmente esa situación sea problema para los niños y las niñas con los que estoy trabajando. Y otra segunda, pues, es el codiseño, agregar aquello que no se encuentra en el programa sintético. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener clara. Los contenidos se vinculan a la problemática por el criterio de resolución. La pregunta es, ¿qué los resuelve? ¿Sí? Okay. Y estos contenidos van a generarse como respuesta a la problemática. Son la respuesta. Y yo le hago una división ahí entre primarios, aquellos con los que se resuelve y enfrenta la situación directamente, y secundarios. Pueden no ser necesarios para la resolución, pero se pueden aprovechar, Claro. aprender aprovechando la situación. Una vez entonces detectados los contenidos y los PDA relacionados de acuerdo al grado escolar, pues yo puedo hacer la relación. Les pongo aquí un ejemplo: situación, problema, hay basura por todas partes y nadie la recoge, ¿no? Y eso es un problema de salud, es un problema que nos impacta a todos. La basura no puede ser tirada en la calle porque le hace daño a las personas. Y entonces yo busco los contenidos, por ejemplo, para preescolar. El primario es el que yo puedo tomar de el campo de lo humano a lo comunitario, el cuidado de la salud personal y colectiva, llevar a cabo acciones de higiene, limpieza y actividad física desde los saberes prácticos de la comunidad y la información científica. Y secundarios no van a resolver la problemática como tal, pero yo los puedo trabajar, que pueden ser producciones gráficas, puede ser de lenguajes, producciones gráficas dirigidas a diversos destinatarios para establecer vínculos sociales con las compañías, con personas de distintas culturas. De alguna manera voy a hacer una campaña, cada quien, los niños van a hacer letreros que van a escribir sobre qué pueden hacer para limpiar la basura. Entonces, este es, digamos, un ejemplo pequeño de cómo se pueden realmente vincular los contenidos a la problemática. Con la problemática. Y seguramente habrá resultantes inesperadas también, porque en esas investigaciones, en esas aportaciones, a partir de la problemática detonante, seguramente habrá contenidos que no estaban contemplados, que se tendrán que desarrollar o se tendrán que generar. Y es cuando entra el codiseño. Entra el codiseño, entra entonces el codiseño, y por supuesto que término sumamente, no es innovador, es sorpresivo, ¿no? Porque lo nuevo no es, pero sorpresivo en nuestra cultura de enseñanza-aprendizaje de la mayoría de los docentes. Y creo que es el punto que nos mueve el tapete, porque tanta autonomía es difícil de digerir al momento. ¿Estarás de acuerdo conmigo? No, Que por supuesto, es un ejercicio de autonomía como de masters, cuando apenas algunos de nosotros, o muchos de nosotros, estamos haciendo apenas nuestros pininos, y entonces estamos como overwhelmed, dirían los gringos, ¿no? Estamos sobrecogidos, estamos como impactados, ¿no? Claro. Entonces, pero qué buena respuesta, qué atinada, qué luz, por dónde caminarle, porque bueno, de que se vinculan, pero aquí entra la otra frase máxima. Si no parte de un problema, esto sale sobrando, es decir, no encuentra eco. Por eso esta frase que generalmente yo les menciono: sin problema no hay proyecto.
No hay a Claro. dónde depositar los contenidos, sean buenos, sean pobres, sean escasos, sean robustos esos contenidos. Si no tienes un problema a dónde depositarlos para que sirvan para algo, pues de nada sirve tener el doctorado en historia, el doctorado en geografía, Claro. y no se van a depositar a resolver algo de la comunidad, ¿no? Que finalmente en eso estamos. Una Por escuela supuesto que sí. una escuela que no sirve, ya no digamos resolver, no seamos ambiciosos, para incidir, abordar, al menos poner sobre la mesa los verdaderos problemas de la escuela y de la comunidad y de los niños y de los aprendizajes, entonces la escuela no está funcionando, o sea, no está Claro, sirviendo. pierde sentido, ¿no? Pierde Pierde sentido. Totalmente. Hoy, pues, wow, qué padre la exposición, qué nutritivo esto que nos estás compartiendo, Laura. Y bueno, pues vamos a pasar a, si no tienes inconveniente, a la segunda pregunta detonadora. Me quedo con estos criterios de resolución. O sea, por lo menos tener la expectativa que se va a resolver algo, aunque al final Claro. estemos en proceso, pero ya se avanzó. Me quedo con ese concepto, ténganlo muy presente, maestras, maestros, y por supuesto esta tendencia de, al menos la presunción de resolución, ¿no? La pretensión. Ok, Claro, y de un problema que va a ser adecuado a los niños. O sea, la situación problema debe de ser adecuada. Por eso, si yo elijo un problema, a lo mejor es un problema muy grande, entonces no lo puedo trabajar con un niño de preescolar o de primero de primaria o de quinto. El problema tiene que estar adecuado a la edad. Tiene que haber capacidad de resolución y de respuesta por parte de los niños y las niñas, porque si no, lo único que hacemos es desempoderarlos, es generar una sensación de que no se puede resolver claro. nada, y lo único que puedo hacer pues, es vivir deprimido toda la vida, y eso no lo queremos. Atenta contra la educación emocional de los niños, atenta contra sus derechos humanos, ponerles problemas que van mucho más allá de lo que pueden resolver. Capacidad. Y tendríamos, aparte de niños frustrados, también los docentes frustrados en este sentido. Ver a sus niños Claro. que tuvieron y ese sentimiento de impotencia, pues, obviamente que genera una atmósfera muy adversa para seguir aprendiendo. Totalmente. Claro. Bueno, pues la segunda pregunta dice, ¿cómo se justifica el codiseño? ¿Cómo se justifica el codiseño? Adelante. Bueno, pues otra vez a partir de criterios, ¿no? El codiseño que nosotros podemos hacer a partir de este proceso de problematizar la realidad, detectar una situación problema, hacer la relación con los contenidos y PDAs que puedan resolverla desde la capacidad de los niños, pues tenemos que identificar ciertos criterios para decir qué agrego o qué no agrego en una situación problema que se ha detectado. La primera es la necesidad de resolución, es decir, yo necesito ciertos temas que no se encuentran en mi programa sintético para poder resolver el problema. Entonces, hay un criterio ahí, otra vez, de resolución. Si el problema se debe resolver y los contenidos de mi grado y fase no cuentan con, no están ahí, pues entonces yo justifico el codiseño porque es necesario para resolver la situación. También porque los niños y las niñas necesitan estos contenidos para resolverlas. Es decir, no se encuentra en el programa sintético, pero los niños y las niñas, para poder resolver el problema, requieren de esos nuevos temas. Y finalmente, porque también existen, y me refiero aquí a los contenidos secundarios, existen problemas de aprendizaje, de rezago educativo, a las necesidades educativas propias que lo requieren, a la situación problema que se puede abordar para lograrlo. Es decir, yo puedo utilizar la situación también para resolver aquellos problemas de aprendizaje, de lectura, de comprensión lectora, de resolución de problemas matemáticos, de pensamiento científico, etcétera, que requieren que yo voy a aprovechar en términos de la situación problema para poder resolverlos. Existen también otros criterios que son que el contexto local lo exige y lo demanda. Es decir, la localidad exige que yo meta esos contenidos porque el problema en la comunidad es fuerte. Se vive en una comunidad indígena rural que muy probablemente requiere agregar contenidos no incluidos. Por ejemplo, yo viví muchísimo tiempo en la Tarahumara y teníamos que ver los números en el caso de los indígenas rarámuri en su propia lengua, que además tienen otra construcción, no es la misma construcción que tenemos en el caso del español. O también otro criterio es porque el contexto nacional e internacional lo demanda. Es decir, existen múltiples contenidos que se trabajan por acuerdo internacional que no se identifican en el Plan y Programas 2022, pero cuya naturaleza es nacional. Es decir, yo voy a agregar también contenidos cuando vea, por ejemplo, pues tembló, hay un temblor y el contenido no está, pues yo voy a trabajar todo lo que tenga que ver con temblores, aunque no se encuentre eso en el programa sintético. Sí, y en cada campo formativo se van a detectar también ausencias que impiden el acceso de los niños y las niñas a la vida
global. Es decir, cuando yo vea que en el plan y programa de estudios no hay los contenidos necesarios para enfrentarse al mundo tecnológico, globalizador, economicista, sí, pero los niños requieren incorporarse, a luchar, sí, a salir adelante, a transformar lo que encuentran, pero requieren de esos contenidos, pues yo también se los voy a agregar. Entonces, ¿cómo se hace ese codiseño? ¿Cómo se lleva a cabo el codiseño en términos de los contenidos no existentes en el programa sintético? Hay varias estrategias. Por un lado, si yo ya detecté que tengo un problema, que en mi programa sintético vienen estos contenidos y vienen estos temas, pues yo lo que voy a hacer es prácticamente elegir temas que se encuentran en el programa sintético, que no se encuentran en el programa sintético del grado escolar, es decir, no están en ese grado, pero están en otros, yo puedo retomarlos de los otros y adecuarlos al grado. También puedo retomar contenidos de grados anteriores o superiores que no se encuentran presentes. Puedo modificar los contenidos existentes, adecuándolos más al tema. Es decir, a lo mejor lo que estoy viendo es demasiado general, no está incluida la particularidad que yo quiero, también lo puedo modificar. También puedo agregar saberes específicos de la comunidad que sirven para la resolución del problema, siendo el criterio la resolución. Y también yo digo, y esta es una propuesta mía, que se pueden utilizar planes y programas anteriores porque tienen aportaciones en términos de contenidos, de procesos de desarrollo y aprendizaje que no se están visualizando necesariamente en este plan y programa de estudios, pero que sí son necesarios para el aprendizaje de los niños y de las niñas. En este programa, en este ejemplo que yo les decía de los números en el caso de los rarámuris, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que si ustedes identifican aquí en esta lámina, van a ver que la escritura de los números del 1 al 10 de los rarámuris se ha ido modificando de 1937 al 2016. No permanecen con la misma letra, con las mismas características. Y entonces ahí vienen, como lo dicen ellos, Video, Coabe, Kiana, Omari, Ushani, Kichao, Sanao, Kimakoi, Makoi. O sea, esos son los números en Tarahumara. ¿Qué es lo que yo identifico? Por ejemplo, que el 8 es 2 veces 4. Es decir, hay una construcción distinta. El 8 no es un número de una agrupación de 8 bolitas por representación, sino que son 2 veces 4. Y el 9 es 1 menos que 10. Entonces, esta construcción matemática es diferente y yo eso lo puedo abordar como contenido, porque no es solamente en el caso, por ejemplo, de las lenguas indígenas, adaptar la construcción de los números que están en español a los números que están en tarahumara. Eso no es real. Les pongo este ejemplo porque da cuenta de un contenido que no existe en el plan y programa. Entonces, tenemos prácticamente pues 5 estrategias para hacer el codiseño. Elegir aquellos temas que nos encuentran, retomar contenidos de grados superiores o inferiores que sí correspondan a la resolución de la problemática, modificar contenidos existentes para hacerlos más particulares, agregar saberes específicos de la comunidad, como es el caso de los números en la tarahumara, y utilizar planes y programas anteriores porque la necesidad lo amerita, el contexto lo amerita, la globalización lo requiere, y hay varias cosas que se escapan de los planes y programas vigentes que deberían de ser retomadas de los anteriores por su importancia, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar el codiseño? También es importante saberlo, pues que ustedes pueden trabajar el codiseño como temas, por ejemplo, los números del 1 al 10 en tarahumara, en el caso preescolar, con su lógica de construcción que es distinta a la que tenemos en el caso del habla hispana, pero también puedo, además de elegir temas, hacer objetivos. Y entonces los objetivos se van a retomar con la misma estructura curricular que la nueva escuela mexicana tiene. Por ejemplo, el contenido siempre va a ser un tema, una frase y es un solo sujeto. Los PDA son objetivos, es decir, describen lo que el estudiante va a aprender en procesos cognitivos, afectivos y motrices. Y la redacción, pues, es la fórmula de verbo, objeto directo y condición, siendo que el verbo es la acción que va a realizar el estudiante, analizar, conocer, identificar, observar. El objeto directo es aquel conocimiento que se va a adquirir y la condición de ejecución es en qué condiciones se ejecutan. En el caso, por ejemplo, de los números en rarámuri, que sería el contenido, los números en rarámuri, el PDA en los objetivos de aprendizaje sería conoce los números del 1 al 30 en la lengua rarámuri y analiza el proceso de construcción de los números. Yo pongo aquí ese PDA, yo hice los objetivos y hice el contenido. Entonces, el codiseño ustedes lo pueden hacer solo como temas o también como objetivos, ¿no? Claro. Fíjate, Laura, qué interesante esto, porque yo les decía a las y los maestros cuando trabajo con ellos que una manera de decidir si hago codiseño a partir de los contenidos o hago codiseño a partir de los PDA. Puede ser unos, otros o incluso ambos, definitivamente lo que ellos decidan.
pero ¿cómo distinguir un PDA, un proceso de desarrollo de aprendizaje, de un contenido? Bueno, además de esta estructura que acabas de mostrarnos, uno lleva verbo y el otro no, porque el PDA, dado que es un proceso de desarrollo, es algo en movimiento, son acciones, son verbos. Y el tema empieza con sustantivos, ¿no? No hay verbos. Porque Pero son frases, ¿no? Son frases, objetos de estudio, ¿no? No son acciones a realizar, a diferencia de los PDA, que por eso inician con verbos, y con verbos de ciertos niveles operativos, es decir, unos más sencillos, menos complejos, en cuanto a esfuerzo cognitivo y complejidad. Seguramente que esto, conforme vayan pasando los días y vayan teniendo más práctica, pues los maestros lo van a poder identificar cada vez más fácil. Ahorita les está costando muchísimo trabajo, pero bueno, esta aportación que nos estás dando también da mucha claridad. Contenidos son temas, pero recordemos que partimos de problemas, no de temas. Claro. Y la forma de expresarnos, tendremos que reflexionar mucho sobre cómo nos expresamos. Ah, pues es que para el lunes vamos a dar el tema de... A ver, espérame. A ver, el tema va a ser como el cobijo, lo que sostiene o sustenta, le da nutrimento a la problemática que detectaron, ¿no? Hay que vincularla, pero no es como solo vengo a dar el tema, es vengo a apropiarme del tema, aprovechar lo que me ofrece el tema para ir resolviendo el problema. Y ese paradigma, Laura, maestras, maestros que nos están viendo en este programa, es el paradigma que más trabajo va a costar. Va a costar sangre, sudor y lágrimas. Traemos una tradición temática de culto al tema, culto al contenido, que dejamos de lado, perdemos de vista que lo que genera la justificación del contenido es el problema. Sin problema no hay proyecto. No hay cómo acomodar los contenidos, ¿no? Claro, Entonces, pero fíjate que es importante entender también que, o sea, uno primero debe de ver el problema, realmente, y luego hacerse la pregunta, ¿qué contenidos, qué procesos de desarrollo de aprendizaje requiero para resolverlo? Algunos están en el programa sintético, otros no están. Otros no. Si no están, entonces entra el juego del codiseño. Y en el juego del codiseño hay varias estrategias, ¿no? Es importante tener en claro que la estrategia primero sí es temática. ¿Por qué es temática? Porque es el tema el que resuelve el problema. El tema como conocimiento que se adquiere, como necesidad vital de saber algo para poder resolver aquello que enfrenta, ¿no? Y de ese tema entonces se deslindan procesos de desarrollo de aprendizaje. Algunos maestros están haciendo el codiseño en términos de solamente poner temas, no se meten en líos. Sí sería necesario que hicieran los procesos de desarrollo de aprendizaje, porque el proceso de desarrollo de aprendizaje son pasos para conocer el objeto del tema como tal. Y finalmente garantizar que aprenden. Y finalmente, claro, garantizar, porque no puedes, por ejemplo, conoce los números del 1 al 30 y analiza el proceso de construcción, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, yo me puedo ir directo a analizar el proceso de construcción de los números, ¿no? Sí puedes, pero va a ser más complicado que te vayas a la par conociendo y analizando, que primero conoces los números del 1 al 30 y luego analizas la construcción, ¿sí? Entonces, esta parte que es muy didáctica, que ya es de Comenio, ¿verdad? Desde Comenio se decía, hay que partir, ¿no? De lo conocido a lo desconocido, pues es importante llevarla a cabo, de lo particular a lo general, de lo fácil a lo difícil. O sea, estas reglas de Comenio siguen vigentes, ¿no? Siguen vigentes, sí. Muy bien. Pues mira, fíjate que pues acá tenemos un espacio de mensaje de nuestros patrocinadores. Tomemos un respiro porque, bueno, esto está de verdad el Matrix recargado de información para resolver el tránsito de sintético al analítico y del analítico al plano didáctico. Respiremos, tomemos un poquito de aire, maestras, maestros, esto está buenísimo. Adelante, Gonzalo. Interesante todo lo que se está escuchando en este programa. Por supuesto, son referentes nuevos para poder seguir acompañándonos en este proceso de los conceptos y la filosofía de la nueva escuela mexicana. Precisamente en este enfoque queremos hacer el espacio para invitar a todos ustedes, los que no han podido hacerlo, a la participación en estos mini talleres que organiza el Centro de Investigación, el enfoque formativo de la evaluación y retroalimentación en el marco de la nueva escuela mexicana. Las fechas en que se desarrollarán son solamente tres tardes, noches, de 7 de la tarde a 8:30 de la noche, los días 27, 28 y 29 de este mes de junio, para poder cerrar así nuestro proceso ya formal de nuestro ciclo escolar y prepararnos para el siguiente. Por supuesto, el Centro de Investigación
está obsequiando a todos los participantes un libro que será muy útil para evaluar con claridad, para poder tener mejor retroalimentación. Este libro, de la autoría del cuerpo editorial del Centro de Investigación Educativa, de la doctora Patti Frola, la evaluación del desempeño en el contexto educativo, que estamos seguros les será de mucha utilidad. La invitación está hecha, los espacios siguen abiertos para la participación de todos ustedes en nuestros mini talleres de la última semana del mes de junio. Continuamos entonces con esta interesante disertación. Frade Frola. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con la última pregunta, porque ya también estamos en tiempos, ¿verdad? Ajá, sí, no te preocupes. Comparto otra vez la pantalla. Sí, hombre, se está poniendo esto buenísimo y ya se nos vienen los tiempos encima, pero vamos a quedarnos picadazos porque esto tiene que redituar. Y también abrir también la antesala para que la doctora Laura Frade nos diga también qué eventos tiene para también ir acompañando maestros ya en cortito, ya en lo concreto. Sus eventos que ella siempre organiza, va a tener el espacio para invitarlos a todos ustedes, maestras, maestros. Bueno, sigamos. Adelante. ¿Qué va primero? Entonces, justo lo que estábamos platicando. ¿Partimos del tema o del problema? Tradicionalmente hemos partido del tema. Ahorita el paradigma, la ecuación se invirtió y entonces pareciera que el punto de partida es esta problematización en nuestra mente, estarnos conflictuando de lo que está pasando en nuestra escuela y de esta conflictuación o de este conflicto que estamos generando es donde tendría que ver por dónde, qué contenido me está acomodando aquí. Me hago un poco experto en esos contenidos para ir liberando esta problemática, ¿no? Más o menos es la idea, Laura. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que aquí, de hecho, cuando estuvimos trabajando con el modelo basado en competencias en todo lo que fue la primera década de este siglo y la segunda, el gran reto, la ruptura de paradigma siempre estuvo el que el problema era primero ya desde entonces. O sea, esta no es una novedad, que no se haya entendido es otro problema. Yo tengo un libro que pueden descargar gratuitamente de la página, a donde hice la recopilación de lo que sucedió con 6,350 maestros aproximadamente, en un total de 390 y tantos talleres en el país de preescolar para arriba. Y el principal problema fue que había una ruptura de paradigma en términos de empezar por observar un problema y a partir de ese problema enganchar a los estudiantes para que les fuera interesante, motivador y que aprendieran a ser competentes resolviendo ese problema. Entonces, esa propuesta no es nueva, esa propuesta ya está. Aquí la lógica no solamente es esa, sino que hay dos razones por las cuales se parte del problema, lo cual es muy difícil porque es una ruptura paradigmática. El paradigma que siempre hemos tenido en el aula es conoce el tema, comprende el tema y aplica el tema. Y pongo una serie de actividades para que conozcan el tema, otra serie de actividades para que lo comprendan ejercitándolo y otra serie de actividades para que lo apliquen. Entonces, esa ruptura de paradigma, el paradigma educativo, propiamente dicho, conoce, comprende y aplica, ya se había roto con las competencias. La idea era poner problemas asequibles a los niños, no problemas de la comunidad, situaciones interesantes, partir de lo que ellos detectaban como problemas, no de la comunidad, pero ya había esa ruptura del paradigma. No obstante, en este plan y programas de estudio hay pues que responder básicamente siempre el problema. Y hay dos razones importantes para entender por qué tenemos que partir del problema, que sí son distintas a lo que era los planes y programas basados en competencias. La primera, pues, es que la nueva escuela mexicana se basa en la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Y eso es algo que tenemos que tener clarísimo. Si es pedagogía crítica, el inicio de la pedagogía crítica, pues obviamente es Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire fue un seguidor de la teoría crítica de Adorno y Horkheimer. Hay quien lo ubica también como parte del grupo. Yo creo que es posterior y que es más bien seguidor, se ubica dentro de la corriente de la teoría crítica. La teoría crítica surge después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de todo lo que sucede en los países comunistas, tratan de generar una teoría que, si bien tiene bases marxistas, realmente conlleve a democratizar y a generar un mundo diferente del que se había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dentro de esa perspectiva, Paulo Freire, ya en Brasil, pues genera lo que es la pedagogía liberadora, la educación como práctica de la libertad. Y lo que él parte es de que la gente se debe educar para el contexto en el que vive, en este caso es el contexto latinoamericano, que para él la educación es praxis, es práctica. La praxis debe de entenderse como aquello que yo observo del mundo y aquello que yo conozco, pues lo practico y lo transformo. Eso es praxis. La praxis conlleva necesariamente a la reflexión y la acción del hombre, entre comillas, ¿sí?
no me gusta decir hombre, pero así lo decía Paulo Freire, sobre el mundo para transformarlo. Es andragógica, esta propuesta es andragógica, a partir de que las personas adultas pueden observar la realidad, identificar problemas que los afecten y transformarlos, adquiriendo el conocimiento necesario. Y esto se va a hacer mediante el diálogo, la comunicación y el encuentro con los demás como iguales. Esta pedagogía tenía un diseño original que voy a retomar para que se entienda, porque es muy similar al programa sintético. La metodología alfabetizadora de Paulo Freire era la siguiente. Se observaba la realidad circundante de una comunidad y se detectaban los problemas existentes entre las y los participantes. Por ejemplo, como eran zonas agrícolas, la erosión, la cosecha escasa, la desnutrición. Lo que se buscara problematizar la realidad. Problematizar la realidad es que cuando tú vives sumido en una comunidad donde ya no te das cuenta que la tierra está erosionada, cada vez da menos cosecha, pero está erosionada, pues tú dices, no, espérate, es que da menos cosecha, ¿por qué? Por la erosión. Entonces el problema es la erosión. Es como buscar el problema donde no está, identificar la causa. Y a partir de ahí, en este programa, que era alfabetización, se obtenía un universo vocabular, que era eso, pues una serie de palabras que pudieran generar a su vez el análisis de la realidad, contextualizando el contenido académico. Por ejemplo, si yo retomo el problema de la erosión, ¿sí? El problema de la erosión es identificar no solamente el tema, es la erosión, no. El problema de la erosión en esta comunidad implica que cada vez usan más fertilizantes químicos, la tierra se desgasta y se va erosionando de tal manera que no produce. Esa es la erosión, eso es problematizar, describir el problema como tal. Y a partir de eso, bueno, yo ubico que yo puedo trabajar el contenido académico para estudiar, es la palabra pala, y de ahí pala, tierra, fertilizante, alimentos, cosecha. Pero la palabra generadora es pala, y de pala se deslumbra un universo vacular. Es decir, una serie de palabras que si bien ya no están vinculadas al contexto, están vinculadas a la palabra pala. Pila, polo, pelo, lupa. ¿Sí? Y eso era la contextualización, o sea, realmente el contenido a educar se contextualizaba en la palabra pala. Y se creaban situaciones existenciales relacionadas al grupo, se representaban. Uno, por ejemplo, ponía a un trabajador con una pala en una tierra seca, erosionada, y a partir de esa lámina, que es la contextualización del problema con la palabra pala, la representación está dada por pala, cuesta mucho trabajo utilizarla en una tierra erosionada, pues entonces genero la palabra pala, las palabras como palabra generadora, con su descomposición fonética, la ley y lolú, y entonces aplico ese diseño previo, que va desde elegir la palabra de erosión, las palabras, el universo vocabular relacionado a ello, lo contextualizo, la palabra generadora, las familias generadoras, a partir de esa palabra. Entonces, aplico eso necesariamente con mis estudiantes. Esa era la metodología de Freire. Fíjense qué similar es al programa analítico. Problematizo la realidad, busco los contenidos, pero ya no es para enseñar a leer y escribir, sino para un programa que está diseñado para preescolar, primaria y secundaria, y a partir de eso, entonces, presento la realidad, presento el problema a resolver y se resuelve con esa metodología. Entonces, la lógica de la nueva escuela mexicana es esta, es la de Paulo Freire, es el origen de Paulo Freire. El problema es que es muy andragógico, ¿eh? O sea, si es andragógico quiere decir, está diseñado para adultos. Y eso tiene ciertas debilidades que hay que compensar en el aula con otras estrategias. Habría que contextualizar esa propuesta andragógica de Freire pensando en personas adultas. En niños, claro. A niños, obviamente, que requieren otros procesos, que requieren otras actividades, porque, por ejemplo, si es cierto, ¿por qué les gusta tanto los proyectos a la nueva escuela mexicana? Porque a partir de esto se generarán proyectos. Bueno, si la tierra se erosiona, si ya estudiamos la pala, que es el instrumento con el cual vemos que la tierra cada vez está más seca, más dura, me cuesta muchísimo trabajo ararla, muchísimo trabajo sembrarla, pues, ¿qué hago? Bueno, generar un proyecto de abono orgánico, por ejemplo. Entonces, hacía un proyecto de abono orgánico, ¿sí? A partir de esa situación se hace el proceso transformador de esa realidad. Entonces, claro que eso, por ejemplo, pues generaba proyectos. O sea, esta situación, este análisis de la realidad te genera proyectos transformadores. Pero eso no necesariamente, o sea, con los niños, o sea, ¿por qué no aplicar juegos? ¿O por qué no analizar casos de los cuales tú puedas aprender, lecciones aprendidas? O sea, hay una serie de situaciones didácticas que no necesariamente son proyectos, ¿sí? Y que obviamente en los libros de texto se ve ese fallo, porque en los libros de texto a todo le dicen proyectos y de repente ves que hay casos y de repente ves que hay juegos y de repente ves que hay experimentos y al final hay un proyecto. Entonces, hay cierta confusión ahí en las situaciones, pero la lógica de los proyectos surge desde aquí, ¿sí? Surge de Paulo Freire.
¿sí? Definitivo. Y qué bueno encontrar esa raíz histórica pedagógica, ¿no? Del origen. Ahora, fíjate que sí, agregado a esto, estas confusiones de a todo le puedo llamar proyecto y tal vez una de mis hipótesis es porque al basarse únicamente en las raíces grecolatinas de la palabra proyecto, entran muchísimas actividades. O sea, proyecto si es pro hacia adelante, yecto, yectar, lanzar, pues claro, toda visión de actividad que yo lance hacia adelante en una visualización, digamos, la estoy proyectando, la estoy viendo, cómo la quiero, cómo la estoy tratando, cómo la voy a visualizar, voy a hacerle así, voy a hacerle así. Es una visión lanzada hacia adelante y ahí entrarían muchísimas metodologías didácticas, ¿no? Cumpliendo únicamente con las raíces y la parte semántica. Claro, Aunque, pero fíjate que no es la lógica de los proyectos, ¿me explico? O sea, la lógica de los proyectos como tal, sí que sí la llegan a mencionar en la nueva escuela mexicana, pues obviamente que tiene que ver con, es una escuela norteamericana y no lo neguemos, ¿me explico? La de Tiene que ver, sí, Kilpatrick por un lado, sí, Kilpatrick por un lado. Y el otro que trabajó los proyectos alrededor de Kilpatrick y contra cualquier, se me va ahorita el nombre, pero también es un norteamericano, es muy famoso, espérame. Se me ve el nombre. Bueno, después les digo el nombre cuando me acuerdo. Ok. ¿No? Oye, les digo el nombre cuando me acuerdo. Ahora traigo este rollo que se me van las ideas, ¿no? No te preocupes. Ok. Ok, entonces, digamos, ya cerrando el programa, se nos agota el tiempo, Laura, y queremos cerrar con la invitación a tus cursos. Podríamos decir entonces... Hay una parte que me gustaría abordar nada más previa a esa, ¿sí? Mira. Vale. Dos partes rápido, aunque las abordemos más rápida. Hay una segunda razón para ver por qué trabajar esto y que era algo que veníamos trabajando ya desde las competencias y que sí es una necesidad. Y es que hay un proceso natural de aprendizaje que tiene que ver con la relación del cerebro humano y el contexto. Cuando el cerebro humano entra en contacto con la realidad, lo que hace es que observa un evento, un fenómeno, algo que se presenta, establece una demanda, ¿no? Problema, necesidad del sujeto para resolverla. Entonces, ahí se da cuenta, siente el problema, lo percibe, genera motivación, interés para resolverlo, detecta la demanda, ¿sí? Lo representa, empieza a razonar sobre él, utiliza los procesos metacognitivos que son muy importantes en la nueva escuela mexicana para detectar qué se siente, qué observo, cuál es el problema, dónde está. El funcionamiento ejecutivo que tiene que ver con la capacidad para planear la acción, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. La búsqueda de la representación y adquisición de los recursos que nos permitan resolver. Ahí vienen los conocimientos como consecuencia para poder resolver el problema, ¿sí? Y el razonamiento, que implica conocer, analizar, sintetizar el problema como tal a partir de los recursos que no se poseen, pero que se tienen que conseguir para poder utilizarlo, y esto va a generar la acción. Entonces, este proceso, que es importante entenderlo, también es una segunda razón para que los docentes cambien. O sea, ya es algo que se venía dando las competencias, ya es algo que se viene dando a nivel mundial, el descubrimiento de cómo el cerebro actúa a partir del contacto con la realidad. Esa realidad, que es un contexto sociocultural, que obviamente le va a dar forma al tipo de resolución de problemas, porque no es lo mismo los esquimales que los tarahumares o que en una zona urbana, cómo se resuelven los problemas. Y la otra cosa que quería, ¿verdad?, porque también es importante para los docentes y que siempre están preguntando, es, bueno, ¿y qué hacemos con los problemas relacionados al aprendizaje que hemos detectado, por ejemplo, en proyectos con la mejora continua, en el diagnóstico de nuestra escuela, de nuestra aula, de nuestra comunidad? Y yo lo que les digo es que normalmente los problemas se han estado abordando, sí, se han estado abordando, pues, como comprensión lectora, resolución de problemas matemáticas, acoso escolar, todo esto que surge además de los exámenes estandarizados tipo Planea, después Mejor Edu. A partir de eso se detectan los problemas propios ya académicos y todo programa escolar de mejora continua se dedica a mejorarlos. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se van a trabajar estos en el programa analítico? Pues en el programa analítico su tratamiento se debería de incluir como parte de la solución de los problemas de la comunidad. Es decir, si yo veo, por ejemplo, el problema de la basura, que no es el tema de la basura, sino que todo el mundo tira basura, ese es el problema, todo el mundo tira la basura, nadie la recoja, el pueblo está sucio, hay problemas de higiene, de salud, ese es el problema como tal. Si yo tengo ese problema ya ubicado,
Así que les digo, no es el tema de la basura, sino el problema de la basura que yo tengo que identificar en las relaciones, los elementos, la causa, los actores que participan. Entonces, los problemas de lectura, de comprensión lectora, de resolución de problemas, se abordan como medio para resolverlo. Y son lo que yo les llamo a esto los contenidos secundarios, lo que hay que delimitar como contenidos secundarios en la resolución del problema. Hay ahí una estrategia dual. El problema de la basura se va a resolver en la campaña, para la cual hay que leer mucho y hay que escribir creativamente, y así yo resuelvo el problema de comprensión lectora y de resolución de problemas matemáticos. Quería tocar eso porque sé que todos andan con esa pregunta. Y para mí es importantísima no dejarla, porque a la escuela se va a aprender esto, ¿sí? Esa es la esencia. Es la esencia, entonces no podemos dejar de lado esto, no podemos dejar de lado esto. La nueva escuela mexicana tiene una intencionalidad de generar ciudadanos críticos, etcétera, estoy de acuerdo, pero lo más importante de la escuela es aprender a leer y escribir, a resolver problemas matemáticos, a tener mejores relaciones con los compañeros y con las compañeras, a desarrollarse socioemocionalmente, integralmente, saludable mentalmente y físicamente. Entonces, estas realidades escolares no se pueden dejar de lado y hay que meterlas de manera transversal en todos aquellos problemas que se vayan detectando en la comunidad, ¿no? Y bueno, Claro. este es el ciclo de conferencias que yo también estoy dando sobre evaluación formativa. Aquí son conferencias, no son talleres. Yo doy la conferencia nada más. Es una conferencia que puede durar 1 hora y media, 2 horas y media. Ya empezamos la semana pasada. Son conferencias que se quedan grabadas. Aportamos lecturas, aportamos guías, muchos trabajos que pueden utilizar, pero siempre son conferencias. Pueden participar en ellas, aunque ya hayamos iniciado con la primera. Y la segunda y la tercera, todas se quedan grabadas, están ahí, y las dejamos para que ustedes las vean 2, 3 meses, todo el tiempo que quieran, y la puedan ver, todos los niveles pueden participar, y la idea pues es abordar lo que es la evaluación formativa, los conceptos, las diferencias, los procedimientos para abordarlo, etcétera. Pues ahora sí que hasta ahí llegamos, Pati. No, genial, genial. ¿No? Genial todo esto. Ahora sí que todo estuvo como express, o sea, esta conferencia express, pero estas claridades también, yo creo que... Lo bueno se queda grabado, ¿no? En el Facebook de tu radio, ¿no? Entonces lo pueden ver después, posteriormente. Sí. ¿No? Cuantas veces Sí, quieran. por supuesto. Siempre queda... Y ahora sí que sí hablo muy rápido porque luego se me va el tiempo, pero lo pueden volver a escuchar cuantas veces quieran. Ahora sí que la ventaja de la tecnología es volverlo a escuchar 1000 veces, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo dar cabida a estas precisiones metodológicas que seguramente van a ayudar muchísimo a las y los maestros en sus colectivos. Al menos se van a pelear menos de lo que ya se están peleando y de discusiones que a veces se pierde mucho el tiempo en las discusiones, ponerse de acuerdo en la terminología. Pero yo creo que estas aportaciones tuyas en este programa, El Pulso de la Educación, van a ser de utilidad para las y los maestros. Por supuesto que sí. Y entonces, pues yo quiero de una vez hacer un compromiso aquí delante de todo nuestro auditorio, Laura, de que habrá una segunda ocasión. De que claro, quedaron claro. cosas en el tintero, se quedaron cosas en el micrófono atoradas y que tendremos oportunidad y el espacio. Esta es tu casa, El Pulso de la Educación. No, muchísimas gracias, es un placer. Un placer mira, para todos y para todas. Y que si hay alguien en este país que le toma el pulso, la temperatura al sistema educativo nacional, eres tú. Así No, pues ahora sí, gracias por la porra, tú también, ya ves que estamos en esto, trabajando las dos, cada quien desde su ámbito, pues hay que apostarle, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay que apostarle a los docentes de este país, el futuro está en los docentes, administraciones van y vienen, yo creo que sí hay que apostarle sí para mí es una aportación el asunto de la autonomía docente, ojalá y en las próximas administraciones se quedara, porque es a lo que hay que apostarle, la construcción de la capacidad docente para enfrentar el cambio continuo, para poder decidir aquello que realmente los niños necesitan, independientemente de las razones políticas o de la política o de la grilla que puede estar en el poder, porque de otra manera pues estamos fritos. La verdad yo creo que a estas alturas tanto estar politizando la educación, de que todo lo que hicieron los anteriores no sirve y lo tiramos a la basura y el que sigue igual y el que sigue igual y el que sigue igual. La verdad esto es tremendo, va a acabar con la educación. Entonces sí creo que hay que apostarle a la autonomía docente y a que decidan ellos lo que realmente es conveniente para los niños y las niñas, pero para hacerlo tienen que construir capacidad, tienen que enfrentarse al mundo, ver lo que sucede en otros países, ver lo que sucede con otros planes y programas de otras partes, la realidad como tal, que tiene múltiples interpretaciones. La nueva escuela mexicana tiene una, es de izquierda, es marxista, pero hay otras perspectivas también más complejas. No, sin embargo, más innovadoras, ¿no? Varias similitudes. Nosotros, bueno, estuve yo en Finlandia y la autonomía es un ejercicio cotidiano.
Te Claro, impacta esa claro. autonomía, el nivel de autonomía se les entrega el perfil de egreso a las escuelas, a los colectivos, y los caminos, ellos dicen, todos los caminos deben llevar a Roma. El Roma son los rasgos del perfil de egreso, y cada Claro. institución genera sus caminos. Evidentemente eso hace una calidad en unos que rebasa por mucho el perfil de egreso. O sea, entrega niños, sí, con el perfil de egreso, pero hay escuelas que rebasan el perfil de egreso porque hay esa autonomía. Dejan de Claro. ver al maestro como un Claro, menor. pero la construyeron desde antes, ¿estás de acuerdo? No, La sí, bueno, construyeron desde la normal. sí, y ellos Yo llevan le de llamo, mira, autonomía docente es que tú puedas saber utilizar cualquier plan de estudios y aplicar lo que sea. claro, Que no dependas de lo que te enseñaron en la normal, que fue la aplicación de un solo plan y programa de estudios, porque así fue. claro, Y así sigue siendo actualmente con la nueva escuela mexicana. Hay claro. una lógica de que en la normal se normaliza, se enseña lo que se tiene que aprender para aplicar el mismo plan y el mismo programa de estudios. Sí, ¿Y qué sucede cuando cambia en la modernidad líquida cada 6 años? Pues estamos fritos, porque es un tiradero de dinero y de recursos eternamente. sí, claro. Al cambio. Pero el ejercicio de autonomía a muchos nos tiene espantados. Tanta autonomía también abruma. Entonces, en eso estamos. Mil gracias, Laura. De verdad que es un lujo siempre escucharte. Y bueno, pues yo insisto, esto es apenas la botana. Vamos a tener después más platos fuertes. No, pues sí, muchísimas gracias. Un placer. Un Gracias. placer. Adelante, Gonzalo. Dejemos de compartir. Pues como siempre, Está la doctora cosa Pati, bien. doctora Frade, el tiempo en su compañía y en la temática que ustedes han compartido se volvió rápidamente nada, se volvió un pequeño espacio nada más. Esta hora así se nos va, como se nos van siempre todas las aportaciones en el pulso de la educación. Fue un honor para el Centro de Investigación haber contado con la presencia de usted. Déjeme decirle a mis maestros, a quien saludamos y agradecemos su participación en el foro, en el chat. Por supuesto que la dinámica que hoy tuvimos impidió estar retroalimentando los comentarios de ustedes, pero están llegando a las dos, a la maestra Pati y a la maestra Frade, y estaremos buscando el mecanismo para retroalimentar sus preguntas que se fueron generando y lo que ya comentó la Las doctora. pueden dejar en el Facebook, ¿no? Que les dejen ahí, a lo mejor nos metemos a responder, ¿no? Yo Es creo la que la vía. mejor dinámica es Esa es la que, vía. bueno, surge ahorita porque es imposible a veces contestarle a todo el mundo por aquí, pero pues dejan sus preguntas en el lugar a donde ustedes digan y ya uno se mete después a contestarlas con Sí, tiempo, ¿no? con calma y con tiempo, todas las Siempre respuestas. respondo. Todo lo que pongan yo siempre lo respondo. Yo ¿no? también. El espacio se terminó para un segundo momento de Frade Frola. Pues fue un programa, decíamos al principio, muy especial por la participación de la doctora Frade, quien ha tenido estos espacios. Déjeme decirle que nada más y nada menos que en más de 20 ciudades del mundo ha tenido estos espacios de socialización y de comunicación. Ha estado en El Salvador, Ciudad de Guatemala, Ciudad de Panamá, Caracas, Bogotá, en Santiago de Chile, en La Paz, en Porto Alegre, en Santo Domingo y en múltiples ciudades de nuestro país. Así es que un honor haber contado con la participación y la presencia de la doctora Laura Frade. Muchísimas gracias y el reconocimiento del Centro de Investigación por su participación. No, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer compartir en este espacio, compartir con las y los docentes que están teniendo pues todas estas dificultades, ¿no? Que sigan adelante con su programa analítico, que esto determinado pero inacabado. Yo pienso que en la próxima sesión que van a tener de formación docente van a empezar a trabajar con él como base y yo espero pues que les den línea en tantas cosas que no están claras, ¿no? Que todavía dejan como preguntas. Entonces, por eso yo pienso que es inacabado, porque van a trabajar ahora en esta última semana, pues, no sé, me imagino que dando líneas esa semana de julio que van a hacer como taller de formación, pues espero que les den líneas de clarificación, porque hay muchas dudas, todos Más tenemos carnita, dudas, ¿no? Que les Sí. den un poquito más de carnita, de sustancia, sobre todo la Claro. parte no solamente metodológica, sino también el por qué debe esa metodología, tiene que ser un poco la parte pedagógica y la parte, por supuesto, filosófica y epistemológica, porque de otra manera no te explicas por qué está pasando esto, Claro, claro. así y no asá, y eso tiene que ver con estos principios más hacia lo filosófico, pedagógico, pero específicamente, tal como lo dijiste, lo epistemológico. Esa creo que es una de las claves más filosófico. reveladoras de por qué así, ¿no? No, claro, fíjate, yo estoy convencida que este es un programa que fue diseñado por filósofos, más que por pedagogos. La escritura se ve un grupo de filósofos y dentro de la filosofía pues está la epistemología, ¿no? La filosofía como que explica la vida, ¿no? Explica las razones, el qué, cómo, cuándo de la vida, para qué estamos aquí, por qué debemos de hacer.
y la Pero epistemología como epistemología. desde dónde lo puedo conocer. Entonces, ¿Y qué hay quieres ahí, que conozcas? Porque claro, ahí te marca qué quiero que conozcas. Esto exacto. y ¿Y esto cómo lo sí. conozcas? ¿Qué y ¿Cómo? cómo? ¿Cómo? ¿Qué y cómo, no? Ujú. Entonces, hay Ahí- ahí una No, escuela bueno, de filósofos Laura, detrás, ¿no? nos podemos pasar, pero bueno, yo creo Horas. que a la medianoche y seguiríamos platicando y Claro. vaya, esto no se acaba. Y Bueno, ya con esta un lista cafecito, peor. Ok. ya no Ahora, da para un programa, doctora, y creo que ya se abrió, van a ser 2 programas más los que tendrá que estar. Bueno, la con que- mucho gusto cuando quieran, ¿no? Pues un Claro que placer, sí, ahora Laura. sí, muchas gracias por invitarme, Muchas seguimos en gracias. contacto, Gracias. los Muchas invito gracias. a ese ciclo de conferencias, muchísimas gracias. Y en mi página, en la de Laura Frade y en el grupo Laura Frade aparece siempre lo que estamos haciendo, también hago muchas cosas, artículos, lecturas, documentos que les comparto gratuitamente que pueden ver ahí. Hice una Ok. guía para la revisión del programa analítico, la pueden bajar gratuitamente ahí. ¿Sí? Ujú. Adelante, pues nosotros también tenemos que dar avisos de nuestras redes sociales que han cambiado nuestras redes y ahora les suplicamos y les invitamos, por favor, a integrarse al grupo que se llama Red de Maestros Red de Competentes. maestros competentes. El grupo también de capacitación y formación docente y busquen al Centro de Capacitación Educativa. Efectivamente, hay muchos docentes que tienen ya la inercia de acercarse a pregúntale a Pati Frola o Pati Frola te responde. Entonces, ahora la invitación es para que se acerquen a esta red de maestros competentes, que será el nuevo vínculo y el canal de comunicación directo con la maestra Pati Frola. También Pues, en mi perfil, Patricia Frola, como seguidor, ahí también me encuentran y también, igual que la maestra Frade, subo cosas interesantes para que tengan en qué ampliar estos dominios que ustedes ahora requieren tanto. Ahí busquen Patricia Frola, es mi perfil, y como seguidores ahí nos vemos. Muchas gracias. Pues con la satisfacción de Muchas tener gracias a conmigo, todos. les deseamos muy buenas noches y que tengan una excelente semana. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Lau.